conferencia tiene como título sobre la demanda de los pacientes, cómo escucharlas. El tema de la conferencia es muy amplio y por lo tanto solamente pretendo dar algunas coordenadas para orientarse. Freud y Lacan lo abordaron en diferentes momentos de su enseñanza desde diferentes puntos de vista. Entonces dispongo solamente de 45 minutos, 60 minutos es un tema para un seminario. Para articular entonces el trabajo de una manera más limitada, tomaré algunas viñetas clínicas de mi práctica y de mi propia experiencia analítica, de mi propio análisis. La he ordenado en 3 puntos. El primer punto, la demanda y la escucha siempre incluye la dimensión de la palabra. El segundo punto, hay que distinguir el enunciado de la enunciación. Y el tercer punto, no hay clínica sin ética. Empezamos con la primera parte. La demanda y la escucha, ya sea del médico o del psicoanalista, siempre incluye la dimensión de la palabra y del lenguaje. Esta mañana he planteado el corte que introduce en la historia de la medicina el discurso de la ciencia moderna. En la época precientífica, los médicos operaban con las palabras y de esto tenemos testimonio en los clásicos. La función del médico consistía en dar una cierta significación a la enfermedad. El paciente visitaba al médico para ser curado, pero en la medida en que las herramientas terapéuticas eran muy escasas, también pedía ser escuchado y que le dieran un cierto sentido a la enfermedad. Se trataba de la función del médico como exégeta, función que se ha ido perdiendo en el proceso de deshumanización en la atención a los pacientes y a la enfermedad. La figura del médico era parte de la droga y del fármaco. Con el discurso de la ciencia, el médico se convierte, y este es el riesgo, en un técnico de la biología y del organismo. Ya no pone el acento en acoger la demanda del enfermo e interpretarla. El médico muchas veces abandona de esta forma una de las herramientas fundamentales de su práctica en la relación médico-paciente y al apoyarse solamente en la pierna de la ciencia, cojea un poco. En la actualidad, al paradigma del cuerpo como una máquina, se añade el problema de la utilización generalizada de los protocolos y los nuevos sistemas de evaluación, que están suponiendo la declinación de la clínica en el sentido más clásico. El protocolo supone el axioma de a todos por igual, y en este escenario no solamente desaparece la subjetividad del paciente, sino también la del propio médico. Los sistemas de evaluación, calidad y producción que se han establecido para la industria se trasvasan sin mediación a la atención a los pacientes. El resultado es patético porque no solamente originan enormes problemas en la atención de los enfermos, sino que también es el origen de un profundo malestar de los mismos profesionales de la medicina. La exclusión de la subjetividad tiene sus consecuencias. No obstante, la medicina del siglo XXI se orienta hacia otro paradigma en el que, partiendo de la idea del cuerpo como una máquina, se propone como objetivo, tal y como dice Eric Logan, cito, es una referencia de él,
Un sueño en el cual podríamos considerarnos como máquinas con un funcionamiento asegurado. Y si falla, se podrían cambiar las piezas sueltas de manera tal que pudiera funcionar de nuevo de manera normal, asegurándose una presencia normativizada en el mundo como tal. Ese es un sueño cientifista. El colosal desarrollo de la ciencia, sobre todo en el campo de la genética y de la biología molecular, alimenta este sueño. Una de las pacientes que enseñaron mucho a Freud fue la baronesa Fanny Moser, una viuda rica que atendió en 1889 y 1890. Freud relata detalladamente el tratamiento que realizó con el método catártico. Denominó este caso como el caso de Emmy von N. Padecía tics convulsivos, inhibiciones espásticas del lenguaje y alucinaciones recurrentes sobre ratas y serpientes que se retorcían. Ella va abordando las escenas traumáticas y, sobre todo, según Freud, le pedía que la dejara hablar y no la interrumpiese con preguntas. Esto está en el texto de Freud. Cito: entonces, francamente, dice Freud, malhumorada ya, me dice que no debo estar siempre preguntándole de dónde procede esto o aquello, sino dejarla relatarme lo que desee. Fin de la cita. De esta forma, por tediosos y repetitivos que fueran sus relatos, tenía que escucharlos, dice Freud, hasta el final, porque de lo contrario se ponía furiosa. Se podría decir que Freud fue aprendiendo a escuchar y a distanciarse de la clásica exploración del médico. Al mismo tiempo, esta paciente le enseñó otra cosa, según le dijo a su hija en 1918, que el tratamiento por medio de la hipnosis, que hacía entonces, es un procedimiento absurdo e inútil, lo que le impulsó a crear la terapia psicoanalítica tal como la conocemos hoy, la escucha y la asociación libre. Podríamos decir que Freud comenzó a tomar distancia a finales del siglo XIX de todos estos planteamientos y de esta forma inventó el psicoanálisis como una experiencia ética en la que la escucha y la palabra toman el mando del dispositivo analítico. Uno de los reproches que se le dirigían a Freud en aquella época era que el psicoanálisis era un tratamiento largo, a lo que respondía de la siguiente manera Freud: resulta imposible fijar de antemano la duración del tratamiento. Un colega que me honra con su amistad me escribía en una ocasión: lo que necesitamos es un tratamiento cómodo, breve y ambulatorio de las neurosis obsesivas. Y como no podía satisfacerle, me disculpé todo avergonzado, con la observación de que también los internistas se alegrarían mucho de poder hablar para el cáncer o la tuberculosis, de poder hallar de una terapia que reuniera tales ventajas. A la abreviación de la cura analítica se opone un factor muy importante: la lentitud con la que se cumplen las modificaciones anímicas algo más profundas. Fin de la cita del texto de Freud. Les voy a contar algo de mi propia experiencia del análisis. Hacia el final del primer análisis me autoricé a la práctica del psicoanálisis, lo que era fuente de angustia para mí. Más allá de los efectos terapéuticos obtenidos, había que dar una vuelta más. Al final de la conferencia volveré sobre este punto. En la primera entrevista del segundo análisis, le hablaba al analista acerca de mi temprana vocación por la medicina, que se remitía a los primeros años de la infancia. Le decía que curiosamente no recordaba que mis padres hubieran promovido expresamente esa vocación
y tampoco sabía acerca del origen de la misma. La interpretación del analista fue inmediata. No sabía que lo sabía. Convocando de esta manera el trabajo del inconsciente. Digamos que esta primera entrevista del segundo análisis finalizó de esta manera, con esta interpretación del analista, este señalamiento: no sabía que lo sabía. Durante este segundo análisis me había dado cuenta de la importancia de una escena infantil en la que encuentro a mi padre caído en el suelo. Ese día había bebido demasiado. Ese momento quedó fijado como un trauma, un agujero en mi existencia. ¿Está vivo o está muerto? Aspirado por ese agujero, me pasaré la vida tratando de salir de él. Así se forjó la arquitectura de mi neurosis. Desde entonces, la enfermedad y la muerte fueron mi pesado partener, y la medicina fue un anclaje sintomático que anudó ese real trauma bajo la forma del deseo de curar al padre. Ese fue el fundamento neurótico de mi deseo. Se podría decir que la experiencia de mi análisis se podría leer desde la perspectiva del deseo de curar del médico al deseo del analista, en donde se trata de otra cosa, de la que voy a hablar al final. Pero y es que mi inclinación hacia la medicina apareció desde la más tierna infancia, mucho antes de la escena que podríamos considerar traumática, de la que os he hablado antes. Tras finalizar el análisis, le pregunté a mi madre acerca de un enunciado suyo que siempre estuvo presente en mi vida. Un día, siendo niño, le manifesté mi vocación por la medicina. Ella me contestó que le parecía muy bien, pero que yo tenía algo especial y que había algo que no me podía decir, había algo más. ¿Qué es eso que no me podía decir?, me he preguntado en numerosas ocasiones a lo largo de mi vida. Ese enigma se despejó hace poco tiempo. Mi madre me contó la siguiente hace unos años. Me contó la siguiente historia que me produjo un gran asombro. Pocos meses después de nacer, mis padres me llevaron al médico porque me habían aparecido unas manchas o úlceras en la boca. El médico les dijo que no se preocuparan porque no era ninguna enfermedad importante, simplemente se trataba de unas señales que significaban que tenía algo especial. Les aclaró que no debían decir nada a nadie porque entonces perdería esos poderes. Mis padres creyeron esta interpretación del médico al pie de la letra y guardaron el secreto hasta hace pocos años. Yo voy a cumplir 60. Lo más importante de este asunto son los efectos que habían tenido en mi vida una historia que podría considerarse como casi delirante. Finalmente yo había encarnado la figura del médico que había estado presente en mi novela familiar desde el principio. Ahora entiendo por qué mi madre habló siempre con tanta fascinación de este singular doctor Guillermo, así se llamaba. En realidad no ha dejado de hablar nunca de él. Esa misteriosa frase había transportado un deseo del otro del cual yo me había apropiado, aunque ellos guardaran el secreto, sin saber que lo sabía. Así es el inconsciente. ¿Por qué les cuento esto? Porque lo que quiero destacar especialmente es el hecho de que las palabras del médico tuvieron un efecto de interpretación. Es decir, lo que se dijo tuvo consecuencias en mi novela familiar y en la arquitectura de mi propia neurosis. El enigma finalmente se ha despejado y queda como una historia absurda, sin sentido, como muchas de las que uno se encuentra a lo largo de la existencia. Entonces, una de las primeras cuestiones que hay que subrayar es que esta dimensión de la escucha y la de las palabras, del malentendido, de lo que se dice,
y de lo que no se dice es importante. Los fenómenos de la transferencia son variados tal y como los descubre Freud. Pero será Lacan quien formulará que en la transferencia el otro, con mayúsculas, ya sea médico o psicoanalista, porque la transferencia no es algo exclusivo del psicoanálisis, ocupa el lugar del saber, de sujeto supuesto saber, lo que le da un estatuto particular en la estructura en la que las palabras dichas tienen efectos y consecuencias. Punto 2. En la escucha es fundamental tener en cuenta el enunciado de lo que se dice y la enunciación o el cómo se dice. Para presentar este segundo aspecto, veamos una pequeña viñeta clínica de mi propia práctica como psicoanalista. Hace unos años recibí en mi consulta a una paciente de 69 años que había sido diagnosticada de fibromialgia a los 49 años. Venía un poco forzada por el marido, cuestión que me aclaró ella desde el principio. No tenía ninguna subjetivación de su padecimiento. Hacía 10 años tuvo que trasladarse de la ciudad en la que había pasado la mayor parte de su vida por el trabajo de su marido y desde entonces se había encontrado mucho peor. Allí quedaron las 2 hijas que le quedaban de los 4 hijos que había tenido. Uno de ellos falleció poco tiempo después de nacer y el otro hacía 4 años. Según relata, cuando había superado más o menos la muerte del hijo, su marido cayó muy enfermo. Desde entonces vive asustada. Hace 6 años falleció su hermano por un accidente absurdo y justamente hace 20 años, cuando a ella la diagnostican de fibromialgia, falleció la madre y ella se separa durante un tiempo de su pareja, cuestión que es señalada por mi parte, a lo que responde que ella nunca lo había pensado así, no se había dado cuenta. Una historia de pérdidas sin subjetivarse, así se presenta a esta paciente. Me cuenta un episodio que le ocurrió cuando fue a consultar hace un mes al neurólogo, por unas parestesias o sensaciones de hormigueo en los brazos y las piernas, junto a dificultades para caminar que le sucedían desde hacía tiempo. El neurólogo examina todas las pruebas que le habían realizado a ella previamente y le aclara que no encuentra ninguna explicación a lo que le pasa a ella. Ella le insiste en sus dolores y él contesta: no es cosa mía. La paciente escucha a partir de allí que el neurólogo siempre le decía que no es cosa mía. En este momento de la entrevista al marido, que estaba presente, aclara que el neurólogo había estado muy amable y que simplemente les dijo que él no trabajaba sobre la fibromialgia, que debía consultar con otro especialista. La paciente se enfada un poco aclarando que no era así, que no le hizo caso, y añade que el colmo es que cuando fueron a pagarle la consulta, porque era privada, el neurólogo no quiso cobrarles. Les dijo así: por una consulta que no hago, no cobro. Es decir, para la paciente no había habido consulta y para el neurólogo tampoco. Inmediatamente el marido dice que de lo que se trataba es de que el neurólogo aclaraba que no cobraba por una consulta informativa. El marido siempre del lado del sentido común de las cosas, ¿no? Que a fin de cuentas era un detalle que tenían que agradecerle al neurólogo. Pero para ella lo que contaba fueron sus palabras de que no había habido consulta
y que por lo tanto ella no había estado allí. Podríamos decir que ella tomaba las palabras del médico a la letra. No sabemos si el neurólogo lo hizo con buena intención o no. Suponemos que sí, que lo hizo con buena intención, pero bueno. En psicoanálisis sabemos que no se trata de buenas o malas intenciones. En muchas ocasiones los médicos, los psicoanalistas también, escuchan y hablan, pero lo hacen desde sus propios fantasmas, influenciados por sus ideales o por su manera de entender las cosas, y ahí comienzan los problemas. Cuando se trata del saber científico, de las enfermedades orgánicas, hay un saber de la ciencia desde el que hay que intervenir. Pero cuando se trata del padecimiento, del sufrimiento humano, de las enfermedades del alma, se podría decir así, hay que proceder de una manera completamente diferente. En el caso de la práctica del psicoanálisis de orientación lacaniana, hay dos particularidades que son fundamentales. Los analistas tienen que realizar su propio análisis para poder separarse en el dispositivo, en la consulta, cuando atienden a los pacientes, de su yo y de su fantasma, y además la misma práctica tiene que ser sometida a control o supervisión, se llama así también, porque a pesar de su análisis, en la posición analítica siempre hay interferencias que hay que someter a control por un tercero. ¿Por qué? Porque las palabras incluyen siempre un malentendido y hay que considerar que lo que se escucha en la enunciación de lo que se dice no son palabras solamente. Esto es lo que probablemente captó esta paciente de la enunciación del neurólogo. Para el psicoanálisis, el enunciado de lo que se dice no vale solo por sus palabras, sino también por su enunciación. Y en esta enunciación del neurólogo, la paciente percibió desde el principio que ella, como sujeto que padece una enfermedad, no era alojada en el deseo del médico. Y más allá de las intenciones del neurólogo al no querer cobrar la consulta, justamente en ese acto, él certificó las sospechas de la paciente. Pero ojo, no es cosa mía, es también la posición subjetiva con la que la paciente, ella, se presentó en mi consulta de psicoanálisis cuando aclaraba que lo hacía porque la había traído su marido. Inicialmente no había demanda por parte de ella y hubo que hacer las maniobras necesarias para que pudiera incluirse ella en esa demanda. Con esto quiero subrayar otro aspecto esencial y es localizar de manera más o menos adecuada de qué demanda se trata, porque no está muy claro en muchas ocasiones. Este es uno de los puntos decisivos a clarificar en las entrevistas preliminares. En el momento en que manifestó que al neurólogo no le había interesado lo más mínimo lo que a ella le pasaba, aproveché la ocasión para indicarle que yo sí estaba interesado en lo que le pasaba a ella y que podíamos hablar de ello, que podía hablarme de ello, que me hablara de lo que le pasaba. Evidentemente, uno acude al analista porque hay determinados síntomas que producen un cierto malestar. Si el síntoma no está presente en la demanda del análisis, pues hay que producirlo. Esto es algo muy frecuente en la clínica. Hay que producir un síntoma y suponerle que tiene un sentido. Tiene que haber una pregunta sobre lo que quiere decir el síntoma para que pueda iniciarse el trabajo terapéutico. Una pregunta que se dirige al analista o al médico al que se le supone un saber. En este caso, el dolor en el cuerpo se manifestaba como un síntoma que viene a metaforizar, como hemos visto antes, esta mañana, el dolor de existir. El dolor de una serie de pérdidas cuyos duelos no fueron elaborados y que se iniciaron a partir de la pérdida de la madre.
recrudeciéndose en los últimos años a partir de la muerte de su hijo y la aparición de una enfermedad grave del marido. Hay que decir que la cura de esta paciente durante 3 años produjo beneficios terapéuticos importantes, porque además de las pérdidas pudo subjetivizar un funcionamiento en la relación con su marido que era fuente de un profundo malestar, y pudo encontrar las maneras de arreglárselas con eso. Punto 3. No hay clínica sin ética. Jacques Lacan señala en televisión que la cura es una demanda que parte de la voz del sufriente, de alguien que sufre de su cuerpo o de su pensamiento. Subrayo que se trata de alguien que sufre de su cuerpo o de su pensamiento, es decir, del sujeto. Se trata de una clínica del sujeto y esa es la dimensión ética de la experiencia analítica. Desde esta dimensión ética es que Jacques Alain Miller nos dirá en su texto de Patología de la ética, cito: el psicoanalista como tal se dirige al sujeto de derecho, siempre al sujeto ético y de derecho. Puede tratar todas las enfermedades mentales siempre que exista el sujeto ético y de derecho, un sujeto que pueda responder. Responder, esa es la condición de la experiencia analítica, que el sujeto pueda responder sobre lo que hace y lo que dice. Jacques Lacan nos presentará en su texto de la dirección de la cura la rectificación subjetiva como el modo en que uno se hace responsable de lo que hace y lo que dice. La entrada en análisis se producirá a partir del momento en que de todo aquello de lo que se queja el sujeto también se hace responsable. Hay que subrayar la importancia entonces de las entrevistas preliminares. Jacques Alain Miller establece en su libro Introducción al método psicoanalítico que se tienen que producir ciertas condiciones. Primero, la localización subjetiva. Segundo, la evaluación clínica de la estructura del paciente. La traducción de este texto introduce el neologismo de Miller, evaluación clínica, con el que quiso combinar el término de evaluación con el aval para que el analista ofrece con su decisión diagnóstica. Tercero, la apertura a lo inconsciente, teniendo en cuenta que en el seminario 11 Lacan considera al inconsciente como una bomba pulsátil que se abre y se cierra. Esto significa que no hay un encuadre fijo en las sesiones ni en el procedimiento de orientación lacaniana. No hay reglas técnicas, aunque sí principios que orienten la práctica. Del acto analítico no tenemos una garantía para saber que si hacemos esto o aquello es lo aconsejable. Lo veíamos esta mañana en el comentario de uno de los casos. Más bien se trata de un saber hacer allí como practicante del psicoanálisis. Subrayo entonces que promover la escucha, la subjetivación y el sentido de los síntomas, la singularidad de cada paciente frente al uso generalizado de los protocolos, la prudencia en la interpretación y en las palabras, son postulados que pueden encuadrarse en una ética que reivindique el retorno a una clínica orientada por el legítimo deseo de curar del médico. En esta dimensión es la dimensión de la ética, de la clínica, en el campo también de la medicina, que es la clínica de la terapéutica. Hay una ética del deseo de curar. La ética del psicoanálisis no es equivalente a estos principios, aunque incluye efectivamente la vertiente terapéutica, porque responde a un discurso que es propio, pero esto no impide, por ejemplo, que podamos participar y promover iniciativas como esta de la Red de Psicoanálisis y Medicina, estas jornadas, que tengan como objetivo a las corrientes un poco más biologicistas de la psiquiatría, de la medicina, y a las orientaciones psicoterapéuticas que tratan
de homogeneizar de forma totalitaria el tratamiento del malestar y las enfermedades del ser humano. La dimensión ética propia del discurso analítico incluye la perspectiva del sentido de los síntomas, del desciframiento del inconsciente y de los efectos terapéuticos, pero va un poco más allá de eso. En realidad, el psicoanálisis, más que una experiencia clínica terapéutica, que lo es también, es una experiencia ética, en la que su especificidad corresponde a una orientación hacia lo real del síntoma, es decir, hacia lo incurable del síntoma. Es decir, es una experiencia ética que, más allá de los efectos de la terapéutica, se orienta por aquello que queda como incurable de la experiencia. Esto quiere decir que se orienta por la dimensión, lo veíamos esta mañana, del goce, de su funcionamiento, de lo que se satisface, aunque este goce sea paradójico y fuente de malestar. Esto es lo que Lacan denominará la orientación hacia lo real. Esta orientación subvierte directamente el enfoque de la psicoterapia clásica que parte del adoctrinamiento y del saber constituido. En su nota escrita en 1924, observo que hay caras cansadas, que son las 3 menos 5 y estamos un poco todos cansados. Yo también. Reconozco que yo también estoy cansado. Ya estoy acabando la conferencia. En la nota de Freud de 1924 sobre el caso que antes he mencionado de Mi Bonene, Freud relata cómo varios lustros después se encontró con un prestigiado médico oriundo de la misma región que la señorita Emmy en un congreso científico y le preguntó acerca de su paciente, de cómo estaba, ¿no? Y este médico le dijo, le contestó, cito lo que escribe Freud en la nota: al preguntarle yo si la conocía y si sabía algo de su vida, me respondió que sí, y que él mismo había sometido a un tratamiento hipnótico, la había sometido a un tratamiento hipnótico. Con él, así como con muchos otros médicos, había llegado a la misma situación que conmigo. Había acudido a él en sus estados más lastimosos, había respondido con extraordinario éxito al tratamiento hipnótico, pero solo para enemistarse entonces con el médico, abandonándolo y reactivando la enfermedad en toda su magnitud. Tratábase de un inconfundible impulso a la repetición. Esta nota escrita en 1924, y en estas fechas Freud ya conocía la reacción terapéutica negativa y el fenómeno de la repetición. Es decir, Freud ya se había dado cuenta de que en las curas de los pacientes, de sus analizantes, había efectos terapéuticos, pero había algo que retornaba y que se repetía y que se resistía a la lógica de la terapéutica. Para Lacan, esta es una cuestión que tiene un significado que va más allá de los límites que el método de hipnosis incorpora, tal y como decía Freud. La reacción terapéutica negativa no es más que la inercia del goce y la repetición en el seno mismo de la transferencia. Aquí estamos en temas complejos. Complejos. Lo que se repite en el mismo dispositivo de la transferencia con el analista y también con el médico, por supuesto. Entendiendo este goce, no en el sentido del placer, sino de lo paradójico de que su satisfacción muchas veces va en sentido contrario de la homeostasis del aparato psíquico. Y a partir de aquí quiero subrayar otro aspecto que me parece muy relevante.
Cuando hablamos de la demanda y de la escucha de los pacientes, hay que tener en cuenta que la misma se realiza no solamente en el plano de las palabras, como decía al principio, sino que además las mismas palabras introducen en la transferencia otra dimensión que es la del goce, una especie de cuerpo extraño que transporta la dimensión libidinal puesta en acto en la transferencia en cada analizante de forma singular. De esto el analista tiene que estar advertido. El manejo de esta dimensión pulsional en la transferencia es lo específico de la práctica del psicoanálisis de orientación lacaniana, cuyo desarrollo obviamente excede los objetivos de esta conferencia, pero sí quiero dejarlo planteado. Esto lo podemos observar muy a menudo en la práctica clínica bajo diferentes formas. El paciente que siempre llega tarde a las sesiones y hace todo lo posible para hacerse rechazar o odiar por el otro. O el que piensa que el analista con sus palabras lo puede devorar. Aquel que se coloca en la posición de víctima frente al otro y al analista. Podríamos dar innumerables ejemplos de cómo la lógica pulsional se introduce en la transferencia, bueno, en la relación con el otro, en la vida está siempre funcionando. Entendiendo la misma en un sentido amplio, porque la transferencia no es algo que se produzca exclusivamente en el dispositivo analítico. En el informe de Daniel Lagasse, apartado para una ética, Lacan habla de una ética que se calla, no da preceptos y nos dice: una ética, cito, se anuncia convertida al silencio por la venida no del espanto, sino del deseo. Es decir, nos habla de una ética que está lejos de ser una práctica reeducativa o una nueva teología moral donde hay una suspensión radical del juicio moral y en el que la finalidad de la experiencia analítica es un bien decir, entre comillas, un bien decir. Del lado del analizante se trata de un bien decir alrededor del goce pulsional, un goce que se ensambla en un nudo que incluye el placer y el dolor, la satisfacción y el malestar, lo que supone también asumir una imposibilidad, porque la heterogeneidad del lenguaje y del goce, de esto que llevamos todo el día hablando, del lenguaje y del empuje pulsional, impide que todo pueda ser dicho. Incluye, por tanto, al mismo tiempo la posibilidad de poder asumir esta inconsistencia, este imposible de decir. Entonces, tal y como decía anteriormente, si hay ética en el psicoanálisis, no podría ser más que la ética del bien decir, entre comillas, tal y como nos plantea Jean Lacan en televisión en el año 73. Esta afirmación tan categórica se corresponde con una práctica que opera nada más que con la palabra y el acto analítico en una clínica que se produce bajo transferencia. Esta clínica incluye, por tanto, no solo al analizante, sino también al analista. En términos de dirección de la cura, esta ética se refiere en primer lugar a la interpretación. Este bien decir no tiene nada que ver con la retórica y la elocuencia. No es el decir de lo bello, ni los enunciados precisos que se corresponden con una concepción técnica de la dirección de la cura. Más bien al contrario, esta dimensión ética se sostiene en la producción de un deseo que Jacques Lacan nombrará como deseo del analista, que es producto del mismo análisis. De ahí la importancia que el analista esté lo suficientemente analizado como para poder estar a la altura de la función a la que es convocado
por el discurso que sostiene y el lugar que ocupa en el dispositivo analítico. Para terminar, el deseo del analista, tal y como nos señala Miller en su seminario Sutilezas analíticas, consiste en la suspensión de cualquier demanda de parte del analista. No se les pide ser inteligentes, ni siquiera verídicos, no se les pide ser buenos ni decentes, solo se les pide hablar de lo que se les pasa por la cabeza. Se les pide que entreguen lo más superficial de lo que viene a su conciencia. El deseo del analista no es ajustarlos no es hacerles el bien, no es curarlos, sino justamente obtener lo más singular de lo que constituye su ser, lo cual solo se obtiene a través de una reducción. Tal y como les decía anteriormente, uno no sabe lo que verdaderamente quiere decir cada palabra del analizante, ni tampoco los efectos que pueden provocar. Azarosamente las palabras del analista. De ahí que Jacqueline Miller aconseje, entre comillas, el desapego, como la forma en que el analista introduce una cierta distancia entre el significante y el significado. No se tiene claro el sentido de lo que se dice, mientras no se tiene claro el goce que lo inspira. El analista apuesta por orientar la cura de sus analizantes en el recorrido que va del desciframiento del sentido del síntoma a un imposible de decir. De esta forma, este bien decir frente a lo real, lo insoportable e incurable de cada uno, supone haber localizado lo que se satisface de forma que un cierto desplazamiento del displacer al placer que causa el síntoma pueda producirse. Y por esta razón consideramos que lo específico del psicoanálisis, en la lógica de la enseñanza de Lacan, no se ubica del lado del diagnóstico y de las clasificaciones. Con cada analizante se vuelve a empezar y así es como podemos interpretar las palabras de Freud de que hay que olvidar lo aprendido para que cada caso nos pueda sorprender. Nada más. Gracias.